Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Aurelio Coronado y me da mucho gusto recibirlos en este seminario de análisis de contexto aplicado al peritaje psicológico. El día de hoy, fíjese que hemos preparado como digamos, un seminario en dos partes. Queremos, por un lado, en un primer momento, mostrar una serie de reflexiones asociadas a la fundamentación de esta perspectiva contextual que hemos desarrollado para hacer investigación forense en general, pero para hacer particularmente psicología. Esta perspectiva contextual le hemos llamado psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Voy a hablar un poco sobre la propuesta, pues, ¿cómo decirlo? La lógica que está detrás de abordar una pregunta en un sistema de justicia, puede ser familiar, en un sistema de justicia penal, puede ser un sistema de justicia laboral, puede ser un sistema de justicia internacional o penal internacional. Cualquier sistema de justicia tiene como necesidad o como punto de partida la idea de que se necesita eso, ser justo. Y para ser justo, pues se requiere saber precisamente qué es lo que sí está dentro de este caso y qué es lo que no está dentro de este caso. Lo justo es lo que es, ¿me explico? Lo justo, bueno, así entiendo yo luego las palabras eh, de manera muy literal, pero sobre todo de una manera muy contextualizada. A mí yo he aprendido a poder identificar las diferentes formas de comunicarse, porque yo viajaba mucho cuando era niño, como muchas familias en los años 80, pues estaban buscando los diferentes desarrollos económicos que había, ¿no? México ha sido un país siempre profundamente desigual y el norte tiene sus contextos específicos de desarrollo y luego de pronto, por eso Juárez se convirtió en un polo económico importante, el norte, bueno, siempre lo ha sido, pero particularmente relacionado con la migración por mano de obra, ¿no? La idea de los migrantes yendo hacia el norte, pero también ha habido pues contextos como son la frontera que hacen que muchas personas que estamos en ese contexto pues más bien estemos buscando otras condiciones, particularmente no de oportunidades económicas, sino de seguridad, ¿no? O sea, el norte se convirtió en un territorio muy violento. Cuando yo era adolescente, ya nosotros habíamos normalizado la violencia en los años 80, pero es cierto que en los años 90, particularmente en Nogales, que es donde yo viví una parte de mi infancia, adolescencia, pues fue un lugar en donde fue considerado uno de los lugares con más homicidios en el mundo, ¿no? Ahora Ciudad Obregón, ahí Ciudad Juárez, pero Nogales siempre ha sido un centro de conflicto muy profundo. Entonces, nosotros nos movemos hacia el sur y ahí en el sur, bueno, pues hay otras oportunidades, otros contextos, pero bueno, particularmente lo que a mí me permite es como tener una perspectiva o una forma de ver el comportamiento humano, de forma de poderme comunicar, porque yo tengo autismo y entonces cuando me cambian de una primaria a otro, pues las personas hablaban diferente, las personas consideraban ciertas cosas tabú, otras cosas no, y era muy difícil para mí interpretarlo de manera como directa. Entonces, algo que aprendí es, pues para poder entender el comportamiento es importante entender dónde estamos, ¿no? El lugar donde estamos, porque evidentemente las reglas de comportamiento en una iglesia o en un templo cristiano o católico son muy diferentes a las reglas de comportamiento de un evento político, por ejemplo, ¿no? Aunque puede haber ciertas similitudes, los simbolismos, los lugares, las formas, es decir, la gente se comporta de acuerdo a su contexto, pues, o sea, el contexto, que es digamos, el concepto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, me parece, un tema central en el entendimiento del comportamiento humano, porque tenemos que ir superando estas miradas de psicología descontextualizada, por lo regular miradas como lo cognitivo-conductual, o miradas desde el conductismo, algunas formas de psicoanálisis descontextualizadas, es decir, ¿qué decir la teoría sistémica? ¿Se acordarán ustedes? No, no digo que estén mal, lo que estoy diciendo es que esas formas de ver el mundo de la psicología, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pues son las perspectivas que estamos buscando superar.
Porque, a ver, ¿cómo explicas, por ejemplo, bueno, no cómo explicas, claro que lo puedes explicar, cómo atiendes la pregunta de una pericial con un, por ejemplo, enfoque sistémico, ¿no? Que yo decía, bueno, a lo mejor puede servir el enfoque sistémico para poder entender, no sé, algunas dinámicas de las personas y pues como enfoque sistémico, entonces yo creo que lo más útil sería que para poder hacer esa descripción, pues obviamente no se puede basar en una entrevista, pues. O sea, entrevistar a una persona desde el enfoque sistémico es entrevistar a una persona y una perspectiva dentro de un sistema que es mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, a mí me atraía mucho la idea de que los sistémicos hicieran periciales, pero luego veía sus periciales y se basaban en el testimonio de una persona, no leían el expediente y no indagaban en campo, cuando se supone que la idea de lo sistémico es que el sistema está, digamos, condicionado por elementos hasta de la termodinámica, ¿no? De lo que entra y sale y todo ese rollo. Pero ¿cómo es posible que crean que van a poder describir un sistema basado en la perspectiva de una persona que se encuentra dentro de ese sistema? O sea, es más psicoanálisis que el psicoanálisis, ¿me explico? En términos de que la persona dice algo y hay una realidad que el terapeuta está viendo, no digo que esto sea cierto o no, lo que estoy diciendo es que me parecen, lo que yo en aquel momento llamaba, eran inferencias demasiado grandes para algo que no requería tanto, pues. Cuando estamos hablando de violencia, estoy hablando de lo forense particularmente, ¿no? Para entender el comportamiento humano, seguramente es muy útil o para dar terapia, tal vez, ¿no? La verdad no lo sé. Pero para poder contestar una pregunta que es si hubo violencia, si hubo abuso, qué responsabilidades hay, pues entonces lo que más hay que saber es sobre el caso o sobre perdón, sí, sobre lo sucedido, pues. Y para poder entender lo sucedido, no nos queda más que el contexto, porque el contexto es lo que ayuda a que se reconstruya algo. No puedes reconstruir algo a partir solamente del testimonio de una persona. No puedes reconstruir algo solamente a partir del resultado de un test psicométrico. Por ejemplo, cualquier test psicométrico te va a decir que si tú no tienes el contexto, todo lo que te salga ahí simplemente puedes equivocarte la mitad de las veces. Dice, hola, buenas noches a todos y todos, qué gusto. Muchas gracias, Fernanda, qué gusto verlos. Sí, o sea, si aplicas un test y haces una entrevista y no tienes contexto, prácticamente no sabes nada. Eso lo dicen los resultados de los test, eso lo dice, bueno, eso, la salud mental, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de terapias diferenciales, de cómo las intervenciones terapéuticas deben de tomar en cuenta las necesidades específicas de las personas y su contexto. ¿Eso qué quiere decir? Pues el contexto no es lo mismo ir a terapia desde vivir violencia, por ejemplo, de discriminación, más pobreza, ¿no? Y el terapeuta a lo mejor lo que va a ir a ver nomás es trauma, ¿no? Y dice, bueno, esta persona tiene trauma o la han tratado muy mal, hay que darle herramientas para que enfrente esa realidad, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ¿cuál realidad? Si no conoces sobre esa realidad, ¿cómo le vas a dar cómo le vas a dar una recomendación sobre comportamiento o sobre orientación o guía, lo que le quiera llamar terapia, a una persona sobre cómo conducirse o cómo pensar la realidad o cómo darle herramientas para que la enfrente si el mismo terapeuta tiene una visión de la realidad donde el contexto de la persona no es tan importante? O sea, ven los problemas psicológicos como adicción, por ejemplo. No, es que este tiene un problema de adicción. Sí, esa es la conducta reportada desde el modelo médico, ¿no? La persona no puede dejar de tener cierta actividad, consumir cierta sustancia o cualquiera que sea la adicción y le afecta su bien vivir, vamos a llamarle así. Yo creo que es más fácil así cuando hablamos de adicciones. Es una conducta que se hace de manera reiterada y que afecta el buen vivir, ¿no? Entonces, el buen vivir como usted quiera, ¿no? Pues eso es lo que sí entiendo que, digamos, vamos a tratar, pero para poder tratar eso necesariamente hay otra cosa que es esa adicción a qué está asociada, a un problema evidentemente de trauma, de desvinculación, o está asociado, por ejemplo, además a problemas, a temas de, eh, por ejemplo, de violencia, ¿no? Muchas personas que sufren adicciones, quien provee la droga, quien provee el alcohol, por ejemplo, es una forma de ir controlando a alguien dentro de una relación. Entonces, esa variable contextual
obviamente escapa a lo que normalmente vemos como el problema de resolver una adicción. Por lo tanto, o sea, siempre hay una necesidad de ir viendo más allá y sobre todo de ir, ¿cómo decirlo? Como de ir, pues eso, contextualizando la psicología o el comportamiento humano. Me le doy más adelante. Dice, bueno, pero las adicciones son a sustancias, comportamientos y personas. Pues puede ser al celular, por ejemplo, ¿no? Bueno, el comportamiento, es que todo lo que me dijiste son comportamientos, ¿me explico? O sea, el comportamiento de la adicción tiene que ver, siempre es importante, es una conducta que se aprende. O sea, por ejemplo, el problema de la adicción no es nada más la sustancia no llega sola. Por ejemplo, no podemos decir que un bebé sea adicto, ¿no? Un bebé no compra la droga, un bebé no deja a su hijo en la escuela para ir a consumir alcohol, ¿me explico? O sea, el problema de la adicción es un problema, si te fijas, por eso hay que contextualizarlo. Si lo vemos como que la sustancia o la persona o lo que sea, la persona tiene algo en su cerebro que no puede dejar de hacer algo. Ese es el problema de verlo de esa forma. Porque si le damos terapia, pues la idea es que lo haga menos. Pero si lo vemos desde forma contextual, nos damos cuenta de que hay una serie de condiciones que sostienen esa conducta como una forma de adaptación a un entorno que ya está de por sí enfermo. Si las personas consumen drogas para poder tolerar la calle, no es que consuman drogas y acaban en la calle, aunque puede pasar, pero creo que me explico, digamos, en lo que aporta la perspectiva contextual. Como dice Marian, ese sería el enfoque psicosocial. Es que eso, Marian, es que el problema es que no, bueno, yo cuando empecé a leer sobre el enfoque psicosocial, como que me hacía mucho sentido, pero lo que más me hacía sentido del enfoque psicosocial es pensar que lo psicosocial trata de resolver el problema, qué tanto se relaciona las competencias de las personas, perdón, sí, las potencialidades o los alcances de las personas en un entorno específico, dice Fernanda. Y el enfoque cognitivo-conductual siento que ha descuidado el contexto muchísimo. O sea, el otro día estaba oyendo sobre terapias dialécticas de la DBT y estaba introduciendo algo que a mí me parece esencial para la psicoterapia que se llama la compasión, ¿no? Pero el problema, no el problema, es, a ver, pero pues la compasión ya viene desde no sé, desde el budismo, pues, ¿no? Y la compasión ya viene desde el enfoque o los enfoques comunitarios, por ejemplo, que se hicieron en Latinoamérica. Lo que creo, o sea, en concreto, lo que quiero decir es que el enfoque cognitivo-conductual es una herramienta muy fácil de exportar porque viene del norte global. O sea, trae estos nombres americanos que luego, con todo el cariño a todos mis maestros y académicos, a veces lo que hacen es, creo, agarrar una franquicia, ¿no? Y decir, lo psicoanalítico lacaniano aquí, ¿no? Que otra vez, máximo respeto a los lacanianos, no les entiendo, pero neta, si hay cosas que leo, digo, eso está. O sea, sí entiendo. O sea, a ver, no, sí aprecio, no entiendo. Pero a lo que voy es que hay una idea como muy de exportación y lo cognitivo-conductual pone énfasis en un contexto muy conductual, pues, ¿no? Como de que esto refuerza esta idea y si la quitas pasa esto. No, pero también hay que ver le empiezan a meter variables a lo cognitivo-conductual que mejor hubieran empezado por esas variables, honestamente, pues. O sea, los conductistas han llegado al lenguaje y el tema del lenguaje y lo cultural ha llegado a empezar a entender que tal vez el dinero también importa, pues, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por lo regular en academia, ¿cómo les diré? Las carreras se hacen haciendo como puntos contrapuntos, ¿no? Como que si, por ejemplo, no sé, por decirles algo, Paul Ekman, ¿se acuerdan de Paul Ekman, el de las microexpresiones? Paul Ekman, él estaba a ver, era el contrapunto en un momento de Margaret Mead. Margaret Mead decía que la gesticulación y que el comportamiento tenía que ver con la cultura. Y Paul Ekman decía que no, que venía desde lo genético, bueno, lo genético no, biológicamente determinados o predeterminados, ¿no? Entonces, las emociones básicas eran biológicas y para Margaret Mead ella estaba pensando que si iba a diferentes contextos iban a haber expresiones emocionales diferenciadas.
Y la verdad es que al final, adivinen qué pasó, bueno, pues ganó Paul Ekman, pero ahora pues casi siempre se encuentran a la mitad. El problema, creo, de la psicología, y eso es un poco a lo que, el punto que quiero hacer, es que si se fijan, tenemos una obsesión por decir biopsicosocial o multifactorial, o decir, es que esto tiene elementos biológicos, médicos, sociales, o sea, como no solamente lo psicológico, ¿me explico? O sea, no solamente lo médico, no solamente las drogas, sino también esto, la historia. No solamente lo biológico, sino lo psico, sino lo social, sino lo neurológico y así. Y entonces lo que yo siempre me preguntaba cuando iba a la escuela, les digo, bueno, si lo psicológico tiene esas dimensiones, pues ¿no será que lo psicológico es donde se encuentran estas cosas y donde se encuentran estos elementos? Pues en el comportamiento o en la conducta específica de los individuos, en los casos específicos. No tiene caso, a ver, para mí, estar gastando dinero en hacer experimentos con personas metiéndolas a cámara GESEL cuando ya tenemos a personas que están sufriendo porque los están separando de sus familias en la frontera y tal vez podemos ir a entender más sobre el comportamiento humano yendo a ver las cosas reales que están pasando en el mundo. O si quieren también, si usted quiere entender la felicidad, pues vaya e investigue, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas están resistiendo, o sea, una felicidad a partir de un mundo real que los está repeliendo, que los está atacando, y están generando herramientas de resistencia comunitaria, de amor, de cariño, de vínculos asociados a la celebración. ¿Me explico? Si quiere usted saber sobre felicidad y psicología, pues ahí están esas personas, pues viviendo una realidad que ya estamos todos aquí. Como para qué vamos y aplicamos encuestas a estudiantes de psicología para aprender más de, no sé, sesgos cognitivos. Es una queja que traigo, ¿eh? No se crea, tampoco se lo tome tan en serio. También una obsesión por lo neuro, exactamente. Y cuando lo neuro, con todo el cariño del mundo, está muy bien, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, a ver, no digo que no lo estén hablando, lo que estoy diciendo es que deberíamos de poner en el centro lo neuro, pues el tema evolutivo, ¿no? Entender, digamos, en términos más evolutivos, el comportamiento del sistema nervioso, porque estamos viendo el sistema nervioso sin un contexto particular que es la evolución. O sea, el cerebro es un órgano de la supervivencia, no un órgano del entendimiento humano, pero tiene ciertas consecuencias, es importante entender eso evolutivamente. Es como que quieren entender el cerebro como si fuera una computadora, pues. Y cuando digo quieren, no me estoy refiriendo a alguien en particular, me estoy refiriendo a una tendencia que tenemos cuando hablamos de los temas. Y, por ejemplo, otro tema de lo neuro es pues, la neurodivergencia. ¿Por qué no entendemos ahora los avances que tenemos para poder entender cómo hay diferentes formas del cerebro que está asociado, por cierto, a cuestiones evolutivas? Lo que sabemos ahora sobre evolución y comportamiento nos lleva a entender que la diversidad en los seres humanos es de hecho una estrategia evolutiva de las poblaciones y por lo tanto la neurodiversidad no es una anormalidad, sino es una necesidad. Y bueno, no me quiero meter a eso porque si no voy a dar un curso de otro, bueno, no voy a dar un curso porque no soy experto en el tema, sino me voy a clavar hablando de otras cosas. Entonces, en concreto, es que siempre están en su esquina, ¿no? O es todo cultural, o es todo acá biológico, y un poco lo que yo quiero decir es lo que nos permite y nos obliga, perdón, a poner todo eso en un lugar particular es en el caso específico. Dice, si no entendemos el contexto, la cultura, no podemos hacer un análisis integral, ya sea de un fenómeno o un comportamiento. Exacto, si no conocemos, yo diría, la historia. La historia es cómo eso se puso, cómo esta persona llegó con este contexto y este agresor. O sea, es decir, el crimen es un evento, un evento. Un crimen es un evento, es decir, es un hecho que sucede en un momento determinado, en un escenario particular, con una historia de todos esos elementos. Entonces, cuando hablamos de un crimen como evento, entendemos que los elementos tienen una perspectiva, perdón, tienen una cualidad histórica. Es decir, se puede entender cada cosa como el resultado de otras, pues retrocausal, pues, o sea, pues es hasta como positivista lo que estoy diciendo, honestamente. Lo que pasa es que el positivismo clásico, pues también estamos hablando de un positivismo muy de antes, pues, donde decían, no, es que lo psicológico es subjetivo, es que eso no se puede saber porque, claro que se puede saber, claro que se puede saber, si podemos saber
que andaban comiendo unos neandertales en Europa hace, ay, güey, ¿hace cuánto? Como unos 2 millones de años, voy a inventar, tal vez, lamento mucho porque son datos que sí, que sí me suelen interesar. Pues, ¿cómo no vamos a saber algo tan evidente donde existen celulares de si alguien está violentando a otra persona? Claro que se puede saber. Sí, claro que se puede saber. Es que a veces hablamos del crimen como si fuera un misterio, pero la idea del crimen como un misterio viene de las representaciones ficticias del crimen. No viene de la vida real. Quien esté trabajando en la vida real tiene una perspectiva muy diferente del crimen que aquellos que les interesa. O sea, por lo regular a quienes le interesan, pues lo interesa a partir de las representaciones ficticias. Y aunque usted lo esté viendo en un documental, también es una representación ficticia. Me parece mucho mejor ver un documental que cualquier ficción, digamos, en términos de estudiar la violencia, porque por lo menos estamos viendo la documentación de algo que sucedió, pero al final del día hay que entender que siempre es más fácil contar una historia deshumanizando a las personas, es decir, convirtiéndolas o en víctimas puras o en villanos malvados. Entonces, bueno, ¿cómo aporta el contexto como herramienta de investigación? Bueno, es una herramienta metodológica crucial en la investigación de violaciones o de graves violaciones a los derechos humanos. ¿De dónde viene o por qué es importante? Bueno, primero que nada, porque de hecho la intención de lo psicológico, como les voy a mostrar, a mi parecer, es evidencia del contexto. Déjenme les muestro esta diapositiva. ¿Dónde está? Un momento. Esta. Miren, esto es un poco lo que hemos estado pensando últimamente. Piense usted la conducta como los hechos, como lo que sabemos que pasó, ¿no? Sabemos que, no sé, una persona retiró de su cuenta 80,000 pesos a las 10 de la noche el sábado en el cajero de la plaza o del Zócalo de Zacatecas, ¿no? Eso es una conducta. Sabemos que a lo mejor podemos identificar incluso quién lo hizo. Entonces sabemos que una persona a las 10 de la noche fue y sacó algo del cajero. Puede tener algo que ver con el crimen, tenía que ver o no. Tenemos que conocer el resto de detalles del crimen y tenemos que conocer el contexto. Es decir, la conducta son los hechos y los hechos se prueban a partir, por ejemplo, de correlato de datos, ¿no? Esta persona, por ejemplo, yo tuve un caso de una mujer que fue atraída por una red de trata y la estuvieron engañando, enamorándola y seduciéndola por Facebook en aquel momento. Yo creo que ahora, y eso es muy importante, el crimen del presente, yo diría, pero del futuro, es la estafa. Se viene mucha estafa, mucha gente, la inteligencia artificial y la crisis y bueno, muchas cosas hacen muy accesible la idea de estafar a alguien que está vulnerable del otro lado del mundo, pues, ¿no? Tú te puedes, como agresor, tú escoges ir a buscar esposas en Colombia, me explico, de 19, 20 años, ¿me explico? Entonces dices, me voy a ir a Colombia y ese gringo, ¿cómo sabe cómo es Colombia? Pues por la representación que se hace de Colombia y de las mujeres de Colombia, la explotación, o por recomendación de otros gringos, ¿me explico? Entonces, antes un gringo pues se quedaba con esa fantasía, pero ahora están los medios, o sea, las plataformas participan de este conecte que sabes que hay una necesidad en el mercado y hay otros que lo están tratando de recibir. Entonces, ese tipo de macrocriminalidad también vale mucho entenderla como las regiones del mundo al final del día son territorios explotados o donde existen personas explotables, pues. Dice, por ejemplo, hay un estudio que el mayor número de sectas se encuentra en España, en donde existe un contexto donde hay fanatismo religioso. Y el contexto también permite que ciertos crímenes se den en unos lugares y en otros no. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, el tema, yo diría, de las sectas tiene mucho que ver, sí, con eso, pero también tiene mucho que ver con la aspiración. Y, o sea, piensa en las sectas ahora. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Bueno, me voy a clavar en eso, ¿no? Pero básicamente el Yunque, uno de los grupos de extrema derecha religiosa, y le digo así porque parecen fanáticos religiosos y honestamente lo que son gente gandalla que lo que hace es justificar su gandallismo utilizando cuentos muy básicos, como Dios me dijo que yo te podía chingar, ¿me explico? O sea, no creo que las personas realmente estén envueltas en una religiosidad,
sino que hay gente gandaya que utiliza eso como una forma muy sencilla de explicarle al mundo. Entonces, como bien dices, lo que acaba pasando es que en un contexto hay un grupo de hombres, un grupo de mujeres, pero particularmente hombres, que es lo que está pasando en España, bueno, no, más o menos lo que yo entiendo, que están sintiendo que se les está yendo el privilegio, que ya, no, que ya lo masculino se está acabando, que los valores se están yendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una propaganda para poder echar para atrás avances sociales que ha tenido España, ¿no? Históricamente España tiene una serie de beneficios sociales que se los debe y está obligado a tener con los migrantes particularmente, porque si algo ha pasado es que Europa ha ido a extraer y joder otros países y luego hay migrantes que vienen a su país y dicen, ay, vienes a robarme, ¿no? Vienes a que te demos ayuda social, pues sí, te jodiste su entorno, pues ¿qué crees que va a pasar? ¿Me explico? Entonces, esa narrativa antimigrante hace que muchas personas se aferren a la España de antes, la España de Franco, la España de el Make America Great Again, el Temach diciendo antes que los hombres de ahora son muy débiles. ¿Por qué? Porque están chavitos y ellos no saben que antes estaba igual o peor. Acaban de llegar y les están contando una historia de que no, hombre, en aquella época todos podían hacer, no, aquella época había pobreza, había dengue y se moría la gente, había otros problemas y otros contextos, ahora vivimos en uno diferente. Muy buena observación, por ejemplo, eso ayuda mucho a entender la vulnerabilidad, o sea, siempre ve usted el crimen como digamos, donde se junta la vulnerabilidad de un grupo, donde se junta estrategias impunes e ideologías que se han dispersado para los intereses de unos en particular y donde existe un contexto que lo permita, ¿no? O sea, siempre el contexto es importante porque el contexto lo permite o no. Si el contexto no lo permite, es decir, si la gente se le da educación crítica igualitaria, no se van a acabar los crímenes, no se va a acabar la violencia, pero sí vas a reducir la vulnerabilidad. Déjenme le doy un ejemplo, lo voy a bajar demasiado, así como a una conducta en particular, pero para que vean que, pues básicamente es lo mismo. Cuando se educa a niños y niñas en sus derechos sexuales y reproductivos y se les educa en el derecho al propio cuerpo en términos de todo lo que esto implique, pues obviamente se les educa para también entender o tratar de ser conscientes cuando alguien está abusando de ellos, pues, ¿no? Se les ponen límites que ellos pueden seguir con respecto a su propio cuerpo para que se cuiden o para que se den cuenta cuando algo malo está pasando. Es decir, la educación sexual eh, es un derecho de los niños y niñas. Y a veces se dice que la educación sexual puede prevenir el abuso sexual. Puede ser, pero la mayoría, ¿por qué? Puede ser, pero en términos indirectos, pues, me explico. Un niño que está educado en términos eh, de sus derechos va a ser una presa menos accesible para el agresor, ¿me explico? O sea, el agresor también escoge a sus víctimas, pues, y sabe, por ejemplo, de un caso, un sacerdote aquí en Estados Unidos, aquí en Aguascalientes me tocó saber del caso, ayudar un poco en el caso, y tuve oportunidad de platicar con él, oportunidad entre comillas, no como una buena oportunidad, sino simplemente tuve la desgracia de tener que platicar con él en un contexto que estábamos haciendo una aplicación de un test psicométrico dentro de una cárcel, no de un peritaje, sino de un estudio que se está realizando. Y y hablé con él y a los 5 minutos me enteré qué caso era, porque yo sabía qué caso era. Y perdóneme que sea tan gráfico lo que voy a decir, tal vez, bueno, voy a intentar no hacerlo, pero básicamente estaba hablando de un adolescente que fue abusado sexualmente por un sacerdote, porque era un sacerdote. Y entonces él dice que nada más fue un acto sexual en particular y que el niño o el adolescente se le estaba ofreciendo. Lo que no dice es que realmente hubo un contexto de grooming y sobre todo que él, porque dice, o sea, como él estaba sobre de mí, sí, pero la primera vez que tú tuviste contacto con él fue porque viste a su familia eso no se lo dije yo, eso lo sé, ahorita les digo qué les dije. Eso lo sé porque yo sé la historia, porque yo revisé el caso. Y precisamente me acuerdo que era muy importante hacer una historia y contextualizar
la posición que tiene un sacerdote, o sea, la disparidad de poder entre un sacerdote y sus fieles no solamente está hecha de religiosidad, está hecha de clase social, está hecha de colonia. El color de unos, el color de otros. O sea, recuerden que o sea, la iglesia es un grupo de poder como, no sé, el narco, ¿no? Lo es. No estoy diciendo que uno sea legal y el otro ilegal y que unos maten y el otro sean explícitamente malos. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que ese grupo de personas tienen intereses entre sí que se suelen juntar. Así como los billonarios y así como los que producen petróleo y así como los que son partidos políticos de un lugar, pues ahí se están peleando, no sé si los vieron, se están peleando, pero al final del día, no, bueno, que se mantenga la democracia, ¿no? La república o lo que sea. Pues claro, pues es que también, digo, sí lo están haciendo por lo que ellos creen, pero también por lo que ellos quieren y por lo que conviene. Entonces, la iglesia también hay que entenderla como o sea, usted ve a los centros de cada ciudad. Ahorita vamos a verlo. Estoy un poco introduciendo algunos elementos que vamos a ver en un caso que acaba de suceder en Querétaro, a partir de una experiencia que yo tuve capacitando a los peritos en Querétaro, y hicimos un protocolo en Querétaro para la investigación de crímenes de violencia de género, pues, y he tenido otros casos en Querétaro, pues te das cuenta de lo que es ese territorio en términos de poder, en términos de representación. Entonces, bueno, un poco a lo que voy es que cuando hablamos de este caso de abuso sexual, el abusador, el que está en la cárcel, me dice, sí, dice, lo que pasa es que como que él se le estaba yendo encima, ¿no? Como de que, bueno, pues yo casi que caí en la tentación con un niño de 13 años, pues. Me lo dijo con ese cinismo, pues. Me lo dijo con ese cinismo y entonces yo, nada más para decirle que yo conocía su caso, le digo, ah, claro que conozco tu caso, le digo, que lo llevaste a Cinépolis, le dije, y luego al Carl Jr., ¿verdad? Y que lo llevaste a ver y sé exactamente qué película lo llevó a ver, porque es una película que tiene contenido sexual, pero no tan explícito. Sale Scarlett Johansson y sale William Gordon Levitt. Se llama, no me acuerdo, no lo he visto, pero entiendo que el personaje tiene una adicción a pornografía, entonces hay ciertas escenas. La película no es de eso, pero toca esos temas, me explico. Y cuando llevas a un niño de 13, 14 años a ver una película así, cuando eres un sacerdote, claramente un sacerdote homosexual, me explico, o sea, eso parece irrelevante, pero no lo es, o sea, es una persona que abiertamente coquetea, o sea, a mí me estaba coqueteando, lo estaba haciendo el vato, y estaba jugando con lo sexual que había hecho con ese adolescente para coquetear, para decir, fíjate que lo que hice, esto, lo otro. Y entonces cuando le recuerdo qué película vio, él de repente, en lugar de decir, esto que está pasando, ¿por qué sabe esto? Él simplemente se metió más a la conversación y empezó a dar más detalles. Esa persona parece que es inconsciente de la violencia y digamos, del daño tan profundo que le causó. Ese compa, a ver, le dieron 45 años de cárcel, le dieron una de las sentencias más grandes que se le han dado a una persona de ese rango jerárquico dentro de la iglesia por o sea, una violencia sexual, digamos, consentida, por decirlo así, ¿no? Como que las narrativas es difícil, pues, a pesar de que sean adolescentes, se los vamos a mostrar ahorita en el caso de Querétaro. ¿Pero por qué? Pues porque o el psicólogo de la cárcel está con que la pedofilia es una enfermedad mental y la podemos medir con las hormonas. Está bien, pero ¿por qué los pedófilos son compulsivos en lo que están haciendo algunos? Como el caso que acaba de salir ahorita de un pedófilo francés. Bueno, porque es una forma lo que están haciendo es explotar al otro. O sea, aquí hay es un tema o sea, es un tema es un tema de posición, es un tema de privilegio, es un tema de identidad, es un tema de deseo, pero sobre todo es un tema de impunidad. No es un tema de fantasías enfermas de cerebros dañados, que puede haber de cerebros o glándulas dañadas, sino que hay, ¿por qué siempre tienen el mismo color las personas que son víctimas y los que son agresores se apellidan de ciertas formas? Pues, aunque puede cambiar completamente de caso a caso, pero lo que un poco quiero decir es que si nosotros sabemos exactamente lo que pasó en el caso, la evidencia conductual,
la investigación de los hechos, que hubo llamadas, que hubo mensajes, que fue al médico. Eso lo tenemos que saber los psicólogos. Tenemos que saber, como les vamos a mostrar ahorita, tenemos que saber el contexto incluso de las otras ciencias forenses. Si tú como psicólogo no sabes los límites de otras ciencias forenses y no entendemos, así como estamos tratando de establecer los estándares de debida diligencia, tú vas a creer que el resultado de una médica invalida todo lo que tú sabes. O sea, si el médico dice, sí estaba vivo, sí se colgó, no lo mataron, entre comillas, y tú no sabes interpretar una autopsia y ver cómo la hizo, entonces tú vas a pensar que todo el contexto que tú estás viendo no es cierto, porque la ciencia de la medicina es más ciencia que la ciencia que hace contexto. Que el criminalista que mide cosas sabe más que la trabajadora social. Que el químico que saca positivo a cocaína sabe más que el antropólogo que está viendo cómo están matando a las mujeres en Juárez. Que porque esto es subjetivo, pero el de la química, pues no se equivoca. No. NO, porque el que está haciendo lo de química, el que está haciendo lo de la medición y el que está haciendo lo del pulmón, está haciendo una cosa muy precisa, muy específica, que no que esto, si no se contextualiza, se puede entender de diferentes formas. Vale más esto que esto, a menos que esto sea ADN, por ejemplo, ¿no? Y así, les juro que de todas maneras puede haber dudas, porque hay dudas técnicas con respecto a la muestra, con respecto a la contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, les explico muy rápido este esquema y le doy la palabra a la maestra Valeria que nos va a compartir. Vamos a ver un caso, lo vamos a estar comentando los dos y nos gustaría también ustedes que lo vayan comentando. Lo que vamos a estar viendo ahora es un análisis de un caso. ¿Cómo se los vamos a presentar? Te doy la palabra. ¿Cómo se los vamos a presentar? Primero qué y luego después qué. Sí, bueno, para sintetizar qué es exactamente el análisis de contexto y cómo lo empleamos para responder las preguntas más esenciales de los casos de violencia, pues en resumen, ¿no? El análisis de contexto es documentar las circunstancias en las que ocurrió la violencia. Y por circunstancias entendemos todos los eventos históricos y políticos de esa región, ¿no? O relacionados incluso con el fenómeno en concreto, por ejemplo, la historia de un partido político, cómo surgió, no sé, el Yunque, ¿no? La región en la que surge, quiénes son los miembros que lo integran, qué poderes y desde dónde los ejercen, cuáles son sus intereses y afines, cómo son las relaciones entre estos actores que tienen diferentes grados de poder dentro de un contexto o situación en particular de violencia. Y estas circunstancias deben incluir a las condiciones institucionales y de gobernanza. Por ejemplo, es muy importante cuando hablamos de análisis de contexto en el estudio de las graves violaciones de derechos humanos, documentar qué circunstancias estaban sucediendo con las instituciones del Estado y cómo se estaba ejerciendo el poder a través de estas instituciones hacia la población. Y encontraremos que, bueno, generalmente una situación caótica o inexistente, incluso o corrupta de las instituciones y de la gobernanza, generan entornos en donde puede suceder cualquier tipo de violencia en impunidad. Y que además, pues estos contextos, digamos, pueden evolucionar tanto que vamos a tener incluso conflictos armados, por ejemplo, ¿no? Donde hay varios grupos de poder intentando hacerse del dominio de ese territorio o de un recurso en concreto o de, pues, condicionar a una población precisamente, pues, para explotarla. Entonces, entenderemos también que las circunstancias son sociales y económicas. Siempre que hablamos de, bueno, ¿qué estaba sucediendo, por ejemplo, en los 90s, cuando estaban empezando a reportarse las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, particularmente, que fue, pues, digamos, el lugar
del mundo, de México, en el que fue evidente que había una situación pues muy crítica por las desapariciones de mujeres, primero, que no estaban siendo investigadas de manera eficiente y que esto pues hacía que la impunidad que se generaba en esos contextos pues reinara y entonces se fueron acumulando los casos de mujeres desaparecidas y cuando estas mujeres víctimas de diferentes violencias, pero muchas de ellas asociados a casos de trata de personas con fines de explotación sexual, son encontradas, son localizadas a la par de muchas otras mujeres que ya habían sido reportadas como desaparecidas. Es decir, aunque desaparecieron en el mismo lugar, digamos, ¿no? En una región, en Ciudad Juárez, cada una de ellas tenía una historia de vida, no necesariamente se conocían entre sí, no necesariamente trabajaban en el mismo lugar, pero sí vivían en los 90 en Ciudad Juárez, en un lugar en donde las maquilas empezaron a incursionar, que fue este nuevo formato, digamos, de explotación laboral, que se permitió también, recordemos, el Tratado de Libre Comercio. Y recordemos que, por ejemplo, mientras tanto al norte del país estaba surgiendo, perdón, mientras esto sucedía en el norte, al sur de México estaba surgiendo el movimiento del Ejército Zapatista para la Liberación Nacional y la represión en contra de ellos. Entonces, todo eso, claro que importa porque vemos quién está en constante disputa por el poder, básicamente. Y dependiendo de las características de las circunstancias históricas, políticas, de las instituciones, las sociales y económicas, por ejemplo, también en los 90 se devaluó el peso, las características culturales, es cierto que tenemos diversos contextos y dependerá de cada comunidad y los actores involucrados. ¿Y cuáles son entonces los eventos recientes que estamos pues abordando ahora, ¿no? Ahora, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando estamos estudiando una grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, que esta persona está comentando que sí fue detenida con una orden legal, pero que se le maltrató, se le torturó durante su arresto y durante su traslado, por ejemplo, ¿no? O incluso ya está cumpliendo la condena y está siendo torturado al interior del centro. Eh, Recordemos que esas ya son graves violaciones a los derechos humanos, son violaciones que atentan en contra de la vida misma, pues, la integridad, la salud, ¿no? Y la identidad y la dignidad de las personas, que son pues los más elementales, pues. Y ya como eso está sucediendo, además está sucediendo por parte de actores más poderosos o históricamente beneficiados de una identidad y de ciertos recursos de los cuales se han apropiado y pues mantienen el control sobre esos recursos. Entonces, para poder hacer, digamos, el estudio de todas estas muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez durante esos 10 años, esos son graves violaciones de derechos humanos porque las autoridades no tienen la obligación de prevenir, obviamente, los crímenes no los previnieron, tienen la obligación de investigar, no los investigaron, sancionar, no hubo sanciones, reparar, no hubo reparaciones. Entonces, por esa serie de eventos, ¿no? Podemos comprender que el resultado del crimen es el reflejo de las condiciones que hemos mencionado previamente. Y algo que se hace, digamos, desde psicología es tratar de explicar la condición del sujeto a partir de una serie de características que él te brinda, que pues terminan siendo quizá una categoría clínica, pero que por sí sola no explica las condiciones en las que está viviendo esta persona que le han llevado a lo que ahora estamos observando como pues los signos o síntomas de las personas y que sí, de plano, podrán encuadrarse en un tipo, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es ver en qué circunstancias estaba creciendo esa persona, con quiénes estaba creciendo y sobre todo pues los actores involucrados. Entonces, nada de los casos, por ejemplo, ahora con la situación de desapariciones de personas en México,
Todos esos casos implican cuestiones colectivas, masivas o sistémicas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de las caravanas migrantes, ¿no? Son procesos que suceden pues con miles de personas involucradas y que además necesitan también una coordinación, comunicación y actuación por parte de actores del Estado. ¿Quiénes? Pues los del Instituto de Inmigración, ¿no? La Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Estatal, entre otros actores que van a tener que intervenir para atender a esa circunstancia en particular. El problema es que son esos actores los que generan, digamos, pues las violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que estamos observando, y si ustedes se fijan en la historia, pues nunca en la historia han tratado bien a los migrantes, ¿no? Nunca los han pasado a, pásele usted, esta es su institución, vamos a brindarle servicios médicos, de asistencia social, de alimentación, de refugio, como son sus derechos, sino que todos siempre han decidido actuar así con esas colectividades, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esas colectividades? Bueno, obedecen también a características que socialmente han sido, pues, por ejemplo, víctimas de discriminación racial, víctimas de discriminación por identidad sexogénero, o que se ha establecido una ideología, pues, cultural o social que permite que las violencias hacia las personas con esas características sean validadas, pues, ¿no? Entonces, en esta época en concreto que estamos analizando, siempre tenemos que considerar, no importa que los eventos sean diferentes, ¿no? Pero si usted se pregunta, ¿qué tienen estos eventos en común, aunque sean diferentes? Va a empezar a encontrar una serie de respuestas que justo ahí en las respuestas usted va a encontrar que hay patrones repetitivos, por ejemplo, de siempre son los mismos actores, ¿no? Por ejemplo, la policía contra los estudiantes. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, lo podemos ver en Ciudad de México, lo podemos ver al norte, al sur, etcétera. Lo podemos ver en otros países, ¿no? Nunca hemos visto, no sé, no recuerdo, tal vez sí, pero ¿dónde está? ¿No? Quiero saber un caso de represión estudiantil hacia los policías, por ejemplo, porque no ocupan ese lugar de poder, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? No, los siguientes casos que vamos a ver, quisiera que compartieran ustedes sus comentarios, ¿no? Sus opiniones en el chat para estarlas leyendo. Y son 3 casos en concreto. Estos 3 casos en concreto es uno muy reciente, el otro como yo creo que mediados de octubre más o menos, y el último caso es, pues ya tiene un par de años, pero todos ocurren en el mismo lugar. Este lugar se llama Querétaro, en México. El primer evento que les quiero presentar para que ustedes puedan ir pensando en las respuestas a estas preguntas es el caso número 1, en donde el 24 de octubre de este año se llevó a cabo un operativo para que la vía pública se encuentre sin ambulantaje para el libre tránsito en el primer cuadro de la ciudad. ¿A qué se refieren con esto? O sea, vamos a quitar a las personas artesanas del comercio informal que están ocupando el lugar público, el espacio público, la plaza pública, pues, y las calles aledañas, porque se ve feo, ¿no? Dice el presidente municipal. Y por verse feo, incluso utilizan el término limpieza de la zona. Ok, ahora quiero que también contemplen ustedes que lo que vamos a ver, ¿no? Son una serie de videos, pero lo que ustedes tienen que preguntarse y contestar en el chat es cuáles son las violaciones a los derechos humanos que estamos observando en este caso. Y la gran pregunta del análisis de contexto es ¿quién le hizo qué a quién? ¿Ok? ¿Quién es el actor? ¿Le hizo qué cosa? ¿Cómo lo describiría usted? ¿Cómo lo llamaría? ¿No? ¿Cómo se llama, si quiere usted, en el tipo penal o en la literatura o desde su impresión? ¿Y a quién se lo hace? ¿Quiénes son las personas afectadas?
o quienes reciben estas violencias. Entonces vamos a ver primero este breve reportaje sobre el caso para que comprendamos qué pasó. Hay otro acto de violencia, nada más que este es en nuestro país, aquí cerquita, en Querétaro. La derecha es No está violenta. Vamos, hace rato, al proyectando. referirnos al saco de pus, Javier Lozano Alarcón y a Falta Claudio proyectar González, son la la derecha. pantalla. ¿Mande? La pantalla no está ¿Mande? proyectada. No está proyectada la Ah, ¿no se pantalla. está compartiendo? Ok, No. claro. A ver, dame un segundo. Sí, es que ¿Ya se ve? Y, ¿Sí? Va. y en la derecha gobierna Querétaro, el gobierno estatal con Mauricio Curi y el gobierno de la capital de la República con un personajillo muy menor, muy cercano a Ricardo Anaya, que se llama Felipe Fernando Macías, alias Felifer. ¿Y qué hizo Felifer el día de hoy? Mandó agentes policíacos a granaderos con perros entrenados para desalojar con violencia a artesanos indígenas, particularmente mujeres, contra las que acometieron y detuvieron a varios de ellas. Aquí estamos viendo estas imágenes que, por supuesto, ojalá que pudieran ser transmitidas también en otros medios. Eso no va a ocurrir. Son imágenes de Nadia Bernal, periodista independiente de Querétaro, y ella documenta justamente, videograba esta manera en cómo los policías municipales de Querétaro acometen contra mujeres. En este caso estamos viendo contra una mujer que lleva en los brazos a un bebé, y los animales, los perros que les son lanzados también contra pues indígenas que venden sus productos en el centro de Querétaro. Y dice el alcalde que es para que haya orden, para evitar que las vías de comunicación no estén ocupadas, estén libres. Sí, claro. Con pelos para mujeres. Sí. Hijo, mano, no entienden de verdad. No, qué pues barbaridad. esa es. Qué barbaridad. De hecho, Qué desgraciados, qué bárbaros. pues es el sello de la casa. Qué bárbaros, qué barbaridad. Y el secretario de gobierno del Miserables. municipio de Querétaro dice que, que no es un exceso las agresiones y las detenciones de artesanos. Dice que es más excesivo el bloqueo vial. Qué barbaridad. En perros. Con perros y con gorilas uniformados. Pues es el sello. Estos son seres humanos violentos, Sí. panistas violentos, eso es lo que son. Ese es el sello. Bueno, la opinión de los presentadores, ¿no? Pero chéquense otro video y vamos a ver. Esta es una transmisión en vivo de lo que estaba pasando ese día. Otra vez, pues ya ahora sí, si nos quiere comentar, entonces, ¿el operativo se mantiene o qué? ¿Cuál es el objetivo, pues, de qué esto Ustedes han visto, nos hemos acercado en reiteradas ocasiones con los comerciantes y algunos artesanos. Les hemos ofrecido mesas de diálogo, ellos se rehúsan como desde hace tiempo a dialogar, y pues como ustedes están viendo tienen colapsado el tráfico y el tránsito de la ciudad, el transporte público y algunos otros servicios, y la verdad es que como hemos manifestado, no podemos ser rehenes de los caprichos, chantajes y presiones de 40 personas cuando estamos afectando a miles de ciudadanos. ¿Por qué fue la detención de estas 4 personas? Ahora sí, si nos espera comentar. Sí, entiendo que están ahorita siguiendo un proceso ante los juzgados cívicos, se encuentran justo en medio de una diligencia, y el juez sancionador evidentemente decretará la sanción correspondiente, y si hay sanción como tal. Entonces será el juez que lo determine. ¿Cuántas personas ya llevan? Más las 4, la de ahora. ¿Cuántas más? Entiendo 4 detenidos. 4 más el de ahorita. 5, ¿5 entonces?
Por favor, Oye, pero desde allá, por pero no favor. tiene que aventarme. Nada más desde allá, por favor. Desde allá, por favor. Desde allá, por favor. Desde allá, por favor. Por favor, familia de abogados soy. Esa mujer me hizo nada más. Esa mujer me hizo nada más. Cuidado, Nadia. Contención aquí. Cuidado, Nadia. Atacaron a un hombre. Aquí es, aclararon nosotros. Ay, qué caray. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos y quién le hizo qué a quién? Dice Fernanda, es el modus vivendi de las personas, tal cual, pues es su manera, es su identidad, pues, es su cultura, es la manera en lo que, o sea, las personas que son artesanas, si estas fueran personas blancas, o sea, ¿vieron ay, ¿cómo se llama esta mujer que vino a exhibir y a escribir un mural horrible sobre un trabajo que hizo con una mujer trabajadora sexual de la tercera edad? Casa Xochiquetzal se llama. O sea, a esa blanca le dan todo un muro de un museo en Ciudad de México. Y a los artesanos en Querétaro con perros. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? O sea, ¿cómo explicamos esto más allá de describir que llegaron unos policías a quitar a unos artesanos de la plaza en Querétaro? Ese es el encabezado de la noticia, ¿no? Pero nosotros como profesionistas que estamos viendo la angustia de las personas que están ahí, la impunidad con la que están actuando los policías, obviamente una ventaja de poder histórica, ¿no? O sea, los policías tienen permiso para ejercer la violencia por parte del Estado, ¿no? Amaya, por aquí, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, el derecho que se está vulnerando para empezar es el del artículo 123 del trabajo, que es que tenemos derecho a un trabajo digno. También la Ley Federal del Trabajador y la Constitución Política que lo maneja. ¿Quién lo está haciendo? Pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por ordenamiento de me parece que es el secretario. ¿A quién se lo están haciendo? Algo fuertísimo, es a una población, para empezar, la mayoría eran mujeres con menores y que pertenecen a una población vulnerable, ¿no? Que ese es un tema bastante delicado y hay que remarcar. Cómo el exceso del uso de la fuerza y aparte una detención, me parece que también podría decirlo, no lo puedo aseverar tan fuertemente, pero me parece que es fuera de contexto totalmente, ¿no? Y Claro. bueno, ese es mi comentario con respecto a las preguntas. Totalmente, muchas gracias. Por aquí nos dice Fernanda también, la sola frase de decir que limpiarán la ciudad ya deshumaniza. Sí, miren, por ejemplo, Amnistía Internacional ha llamado a este fenómeno, de hecho hay un recurso tal cual que se los puedo compartir, se los voy a pasar ahora que se inscriban y se los mandamos a sus correos, que es de una revista de defensa de derechos humanos que se llama Limpieza Social y son una serie de artículos que es realmente lo que está pasando aquí. O sea, ¿por qué
no ofrecer soluciones, ¿no? Y lo que hay es la represión, el castigo, la persecución, la criminalización, se llama limpieza social. Y esto se utiliza también en contra de las personas, por ejemplo, que ejercen el trabajo sexual. Es básicamente ciertas personas, ¿no? Aquellas que históricamente, por características que nada tienen que ver con su acceso a derechos, pero así se estableció una ideología en la que, por ejemplo, ahora íbamos todos a tomar decisiones a partir del color de la piel, ¿no? Y el poder se iba a mantener en aquellos que se apropiaron primeramente del despojo, ¿no? La colonia, o sea, por ejemplo, los orígenes de la policía en Estados Unidos tienen que ver con hombres blancos armados en la época de la esclavitud, cuidándole la propiedad privada a los esclavistas, o sea, sus esclavos y sus tierras en donde esclavizaban personas, y le llamaban night watchers o como vigilantes nocturnos. Y entonces eran hombres blancos que si veían a un esclavo caminando en la calle, le pedían su permiso del amo para ver si tenía permiso o qué hacía ahí. De ahí que la policía ahora te detenga y te diga, te ves sospechoso, ¿no? Lo vimos sospechoso y esto genera detenciones arbitrarias. Entonces, bueno, más allá de la forma, que obviamente tiene todo que ver, pero entendamos que esto no es la única cosa horrible que están haciendo, ¿no? Esta es la cosa pública que está sucediendo. La cuestión es ¿qué se supone que debería de pasar con los agentes que participan en esto? Porque estas son violaciones a derechos humanos, o sea, estos son crímenes cometidos por servidores públicos y que además en el ejercicio de sus funciones tienen una mayor, ¿cómo le llaman? Como agravante, ¿no? Y algo que es frecuente, sobre todo en contextos como de seguridad pública militarizada, es que los elementos terminan diciendo, pues es que a mí me lo ordenaron. Y eso lo hemos escuchado en torturas como de los soldados estadounidenses en Irak, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a escuchar de los israelíes que están torturando a los palestinos, ¿no? O que les están asesinando. Yo seguí órdenes, sí, pero bueno, esa orden siempre, ¿no? Históricamente, si tú te vas a la historia de la policía en Estados Unidos, siempre son blancos contra personas racializadas, despojándolos de sus pertenencias, estableciendo un sistema de clasificación de derechos a partir de la pigmentocracia y apropiándose de la tierra, ¿no? Y acabando mediante etnocidio con esas comunidades. Entonces, lo que está pasando ahorita es que la persona que está gobernando es sumamente racista. Eso es lo que está sucediendo. Y creen que cuando llegan al poder las ciudades para que se vean bonitas, ¿sí? Porque ese verse bonito está asociado a lo negativo del color de piel, que es ser moreno. Porque en la aspiración a la blanquitud, cuando la colonia llegó y evangelizó, entre comillas, las personas morenas no tenían alma y las blancas sí. Entonces, de ahí viene toda una narrativa en donde también, o sea, son súper conservadores. Este es el PAN, pues, ¿no? Para las personas que nos acompañan de otros países, pues el PAN en México es un partido muy conservador y que han dicho y han gobernado con las patas, ¿no? Por acá les leo también, dice Fernanda, porque los comerciantes no solo sufren violencia por parte de la policía, sino de grupos delincuenciales. Exactamente, o sea, aparte están extorsionados, por ejemplo, ¿no? Derecho de piso solapados por la policía y la policía cobra su moche para dejar cobrar extorsiones, obviamente, ¿no? Mariel nos comparte, desde mi opinión, uso de la fuerza en esa relación de poder a personas indígenas comerciantes, violación al libre derecho de manifestarse pacíficamente, detención, sí, esto es detención arbitraria, pues, es abuso de poder, es uso ilegítimo de la fuerza, es tortura. Gustavo nos dice, el respeto a las tradiciones, eso forma parte del... Sí, exactamente, es patrimonio cultural. Parece una cacería de brujas y hay un trasfondo racial, totalmente. Dice Valeria, es que justo en Querétaro esa es la intención, que se vea bonito y quitan también a indigentes, exactamente, ¿no? O sea, personas en situación de calle. El chiste es que en Querétaro se vea cierto tipo de personas, ¿no? Sobre todo que estas personas ocupan
ciertos espacios públicos en donde los poderosos, pues, ¿no? Que son racistas, quieren quedar bien, quieren lucirse, pues, ¿no? Y ellos piensan que eso, porque son profundamente racistas, se ve feo y está asociado también, o sea, a que, pues, si eres panista, ¿no? Si perteneces a ese partido, bueno, ¿no? Ahora, caso número 2 del mismo Querétaro. Criminalización adolescente indígena víctima de violación, acusación de homicidio por parte de la Fiscalía de Querétaro contra adolescente víctima de violencia sexual. Ella se encontraba embarazada y básicamente vivía en un contexto sociocultural justo de vulnerabilidad, es abusada por un familiar mayor que ella. Después denuncian la violación y dice el fiscal primeramente que no hubo elementos, así. Básicamente dijeron, no, pues no vamos a seguir el caso porque no hay pruebas y la chica estaba embarazada, ¿no? Cuando el bebé nace, y o sea, bueno, a él lo citan en la acusación de violación y él dice, no, no es cierto, nada, lo niego, ¿no? Pero cuando el bebé nace y fallece porque él nace en la casa de la adolescente, ellos se trasladan al hospital, la chica, su papá y el bebé, y en el hospital pues le dicen que no ha podido sobrevivir el bebé. Y bueno, le dan parte a las autoridades y la autoridad que tiene, ¿cuál es el rol real de la autoridad aquí? Hubo una situación de que una mujer adolescente de 14 años ha tenido a un bebé, ¿no? O sea, para empezar, ha vivido una situación de salud que la pudo haber puesto en riesgo de muerte. Primero, está sobreviviendo a esa situación, porque a sus 14 años claramente esto no es una situación deseada, ¿sí? Ni buena para la condición. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esa mujer ya es una persona. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Investigar las condiciones de vida de esa persona para asistirla, es la primera cosa. O sea, claro que nos interesa saber cómo está después de haber perdido además a un ser humano, ¿no? Que llevó en su cuerpo durante todo este tiempo y que acaba de darse cuenta que no sobrevivió. Y entonces, después de eso, podremos preguntarnos entonces su historia de vida alrededor de cómo fue que quedó embarazada, en qué condiciones, quién es el padre, dónde está, qué tipo de acceso a servicios y derechos tuvo la niña durante su periodo de gestación, por ejemplo, darnos cuenta que vivía en una comunidad indígena, que de nuevo, por contexto histórico, venía de una situación de restricción de derechos y marginación por la historia de la colonia, ¿no? Que no se ha acabado, o sea, la colonia sigue afectándonos a todos, pero particularmente a las personas de las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, pues ya para esa investigación, digámoslo, un dato así chiquito que es importante, pero no lo es todo, ¿no? Porque aquí se están asistiendo a personas. Y entonces el fiscal, porque le falta perspectiva de infancia, le falta perspectiva de género, piensa que cualquier mujer que haya parido a cualquier bebé es culpable de que no haya sobrevivido, porque una mujer, claro que sabe que está embarazada y que lo que sea que haya sucedido, pues después investigamos. Primero hacemos una acusación de homicidio y luego veremos si las pruebas forenses lo corroboran. Y para empezar, bueno, ese es un planteamiento incorrecto, ¿no? Eso borra por completo las condiciones que sí se tienen que investigar alrededor de cómo está la salud de esta persona, de su familia, cuáles son sus condiciones de la comunidad, cuál es su historia de vida. Y entonces, digamos que aquí llega la gran ciencia forense por excelencia machista de las ciencias forenses, que es la medicina forense, que pues bueno, tiene procedimientos que se utilizan para la determinación de las causas de muerte y que esos procedimientos pues tienen una tasa de error porque dependen de un montón de variables como la descomposición del cuerpo, el traslado del mismo, bueno, un montón de cosas y que realmente
pues la misma comunidad de medicina forense que ha publicado, ¿no?, como actualizaciones sobre ciertas pruebas para estimar el tiempo de muerte, han dicho que no son confiables y que por favor se dejen de usar. Pero el problema es que se utilizó la ciencia, ¿no? El fiscal salió muy seguro de sí mismo a decir que tenían un perito que decía que sí había nacido vivo y que había respirado y que después le habían asesinado. ¿Cuál es el problema? Que para poder contestar a esa pregunta, utilizaron esta prueba forense en el que pues ya no se usa, ¿no? Y obviamente se equivocaron y obviamente no nada más es el problema de que intentaron fundamentar la acusación con esa prueba científica, ¿no? También hay que recordar que la ciencia tiene una larga cola que le pisen de utilizarse o poder ser, digamos, dominada por personas que ya por su situación de privilegio están en el poder, ¿no? O sea, pregúntense ustedes por qué cuando los españoles vinieron y colonizaron, no dijeron y no se vinieron ellos a aprender de las culturas originarias, todo lo que supieran, ¿no? Sino que lo destruyeron, pues, y después impusieron lo suyo. ¿Por qué no repartieron el poder después, ¿no? ¿O por qué establecieron que los locales iban a ser los inferiores y ellos iban a estar por arriba de? Pues porque había una orden, tal cual, ¿no?, de generar cristianos para ese momento que la corona, perdón, que la iglesia ya le había aprobado a la corona. Entonces son los del poder de la religión, ¿no?, de la iglesia, con los del poder de la monarquía, adivinen qué, ¿no? Utilizando la ciencia para validar un montón de circunstancias, y es que así, por ejemplo, se han cometido situaciones horribles en contra de personas racializadas en nombre de la ciencia, pues, ¿no? Porque claro que a la ciencia también le atraviesa el racismo. Dice Valeria, y es que justo, ya había leído este. Dice Valeria, el argumento del fiscal es que la chica está denunciada por homicidio porque el dictamen forense dice que el bebé respiró. Dice Fernanda, para el Estado es más fácil criminalizar a la víctima que ayudarla a investigar el delito de que alguien tuvo relación con esa menor y eso conlleva costas y costes en la investigación. Sí, claro, exactamente. Crisis forense, pues sí, es que, híjole, o sea, ¿y cuál es el problema de este caso? Que, pues bueno, esto es lo que dice, ¿no? Bueno, comenzamos la sección de inclusión, equidad y género con esta noticia que se dio a conocer en Querétaro. Pues ya la Fiscalía de Justicia del Estado se va a desistir de toda acción penal contra esta niña de 14 años a la que acusaba de homicidio doloso tras haber sufrido un aborto espontáneo y además le exigía una reparación monetaria para su agresor. La decisión se tomó después de una mesa de diálogo entre el fiscal Víctor Antonio Jesús Hernández y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Citlali Hernández hizo un exhorto al Congreso Local de Querétaro para legislar y despenalizar el aborto en la entidad. En un mensaje que compartió en sus redes sociales, la secretaria de las Mujeres también dijo que la Fiscalía del Estado va a recibir una capacitación para realizar su labor con perspectiva de género. Y fíjense, entonces, como bien dice Amaya, cientificismo, o sea, la tendencia a dar un valor único, todopoderoso, ¿no?, a las nociones científicas y creer que esa es la única manera de conocer la verdad de lo que ha sucedido. Entonces, a ver, obviamente aquí hay muchos problemas, ¿no? Los problemas que vinculan, se fijan, el caso número 1 al caso número 2, pues vienen igual o sea, además vean al fiscal, vean su físico, pues, del fiscal, ¿sí me explico? O sea, es que esto es evidente, no necesitamos ir a la cabeza de nadie, ¿no?, para darnos cuenta que esto que está sucediendo está todo relacionado, aunque sean eventos diferentes. ¿Por qué puede pasar esto en Querétaro, no?, en el espacio tan público, que es una plaza principal, además de un territorio en donde seguramente los pueblos originarios fueron saqueados de ese lugar central? ¿Sí me explico? O sea, históricamente ya habían sido desplazados y luego vinieron y construyeron para evangelizar,
y construyeron sus templos encima de los templos de los pueblos originarios. Y los fueron desplazando del territorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí alrededor de la plaza, piensen ustedes qué poderes se concentran. O sea, ¿quiénes tienen poder dentro de ese espacio? Las personas indígenas, claramente, ¿no? O sea, ¿cómo se reparte esto, no? ¿Cómo se reparte el pastel cada que hay que pastel? Y luego, ¿quién le sirve, no? Su porción a quién y con qué parte del pastel se quedan, pues. Y ahora, históricamente, fíjense, o sea, estos dos casos que vimos son los últimos 2 meses, ¿no? Octubre y septiembre. Pero este caso es, si mal no recuerdo, el 2017, 2018 más o menos, es el mismo Querétaro, es la misma fiscalía, es una administración anterior, porque de hecho el fiscal de este caso ahora salió a decir que él no era el fiscal en aquel entonces cuando hicieron esa acusación horrible en contra de la niña que él sigue criminalizando, ¿no? Pero porque él ya es otra administración, van a desistir de los cargos. Ok, ¿no? Ahora, eso no quita la manera en que sus fiscales, sus asesores jurídicos, los defensores de oficio han fallado sistemáticamente en los últimos casos desde que estaba según el otro fiscal, ¿no? O sea, lo que podríamos esperar de esta administración entonces es que, claro, que van a encontrar un montón de acusaciones basadas en prejuicios raciales o de género, ¿no? Entonces, vamos, me parece no una solución, sino ponerle un curita a lo que está pasando. Entonces, cuando vuelvan a ocurrir casos así, veamos en el pasado y veamos cómo le pasa también a personas en situación de vulnerabilidad con diferentes características, pero bajo la misma motivación por razones de género. A Dafne, que ya era una mujer adulta, que ya tenía una hija como de 4 o 5 años para ese momento, ella trabajaba en Liverpool, se embaraza, no lo sabe, ¿no? Y en su historia de vida incluso fue a consultas o reportó algunos dolores y malestares abdominales. La revisaron, médicos la revisaron y le dijeron, todo bien, traes gastritis, ¿no? Y entonces, un día en su trabajo en Liverpool, usted sabe esta tienda, ¿no? Pomposa de Liverpool, que muchos mexicanos que aspiran a la blanquitud, pues es como, wow, Liverpool, ¿no? Sé parte de tu vida, es parte de tu vida. Y vean ustedes los comerciales de la gente blanca que representa Liverpool, porque nos venden la aspiración a la blanquitud. Bueno, Dafne no era una persona que se beneficiara de Liverpool, ¿no? Trabajaba en Liverpool como empleada de tienda. Entonces, siendo una mujer adulta, siendo una mujer con una hija, madre soltera, está embarazada y empieza a tener un proceso de aborto en el baño de Liverpool. Ya había ido con el médico de la empresa y le dijo, no, pues échate esto y ya, ¿no? Y entonces va al baño y empieza a sentir un dolor terrible, se desmaya, casi se desangra y cuando despierta se da cuenta que ha parido y que el bebé está en la taza del baño sumergido. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Entonces, llegan las personas del baño de la tienda a ver qué onda porque ya se había tardado y es cuando se dan cuenta que ella está inconsciente, está en el suelo, el bebé está adentro, ¿no? Y ella se está desangrando y entonces llaman a los paramédicos y los paramédicos pues la llevan al hospital y después se le abre una investigación por homicidio. Adivinen cuál fue la prueba que se utilizó para decir que el bebé se había respirado. La misma que están usando hoy en contra de la niña, del adolescente indígena. Es decir, del 2017 al 2024 no ha cambiado nada. ¿Cuántos casos creen que se trataron así? Todos. Todos. O sea, la presunción es no sabemos. ¿Qué corresponde? Revisarlos todos. Porque si se está usando ciencia basura, ¿no?
Y ya está evidenciando esto, que es una práctica fraudulenta, porque sí, los profesionistas en el sistema público pueden hacer fraude, ¿no? O sea, ellos, ¿cómo saben? Básicamente lo que está evidenciando es que el personal forense que hace las autopsias no ha leído, no se mete ni a Google a ver qué onda con ese tema hoy en día. O sea, probablemente sean los mismos médicos forenses de hace muchos años, ¿no? Porque también o sea, no se actualizan y luego algo que suele suceder es que el mismo poder de las fiscalías los utiliza a su rol y su batita de científicos para que ellos salgan a decir la verdad de los hechos. Y lo hemos visto, yo lo he visto en Fiscalía de Coahuila, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Guanajuato, de Sinaloa, no se diga. Ahorita con el tema del montaje del video, ¿sí supieron cómo estuvo eso del arresto del Mayo? Que la fiscalía ha salido a decir en un inicio que habían matado al colega Héctor, ¿no? Ahí en esa camioneta, y el Mayo dijo, no, no lo mataron, es un montaje, lo mataron en este otro lugar donde ahí me privaron de la libertad. Y fueron los de la Fiscalía General del país a buscar esa pista por parte del Mayo, y resulta que sí, que no era cierto que habían matado a esa persona en el video que la fiscalía había presentado como prueba. O sea, esto es fabricación de evidencia. Estos son crímenes reales, pues, ¿no? Cometidos una y otra vez por actores del Estado. Entonces, si usted quiere decir, mire, ¿por qué la persona está tan traumatizada y por qué está tan harta y por qué está teniendo conductas suicidas ahorita después de que está llevando el procedimiento judicial por la violencia que ha vivido? Pregúntense con quién está lidiando. ¿Qué le han hecho? ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué resultados han tenido, no? Y leo por acá Marta Gabriela que dice, en todas tiene que ver un abuso del poder. Exactamente. ¿Se fija usted? Identificamos muy bien la violencia. Hay patrones sistemáticos de abuso de poder en Querétaro por la fiscalía, el alcalde, la policía, los de turistas. ¿Vieron a una persona policía que traía un chaleco de atención a víctimas y que estaba ahí forzajeándose con las víctimas? O sea, es muy claro, pues, ¿no? Y que se puede referir desde todos los gobiernos en sus distintas instituciones, sí, federal, estatal, local. Exacto, el uso de la fuerza y el nulo o poco acceso a los derechos humanos. Ajá. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, incluso podemos hablar, esto ya es análisis de contexto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que hay un abuso de poder generalizado en el estado de Querétaro que data desde hace muchos años, en donde agentes a cargo del Estado, ¿no? De la seguridad pública y la procuración de justicia, se han involucrado en hechos en donde continuamente, por ejemplo, reprimen, ¿no? Detienen arbitrariamente, criminalizan, encarcelan, torturan, despojan, porque también pues les quitan sus pertenencias, por ejemplo, ¿no? Y nunca va a haber reparación. O sea, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Para esas personas, lo cierto es que no merecían, y lo que está pasando es que cuando lo hace el Estado, justificamos porque es una ideología con la que nosotros crecimos también. Por eso decimos, qué bueno que les partan, ¿no? Que los pongan en su lugar, decimos. ¿Cuál es el lugar de los indígenas en la calle? Ahí no, porque se ven feos, ¿no? Dice el alcalde. Y el otro dice, ya quisimos dialogar con ellos. Imposición no es dialogar, ¿no? Trato con dignidad no es dialogar, pues, ¿no? Dice Fernanda, la fiscalía utiliza a su conveniencia los servicios periciales, sí, tal cual. Yo lo vi cuando muchos abogados no saben de eso y es una forma de fabricar o desechar pruebas que se convierte en impunidad. Sí, sí, tal cual. Entonces, fíjense todo lo que pasó con el caso de Dafne. Es increíble
que se tenga la misma experiencia y la misma práctica del ejercicio del abuso de poder por parte del Estado, de la misma institución, años antes, y que la hayan regado tanto que ella salió libre, ¿no? Pero estuvo 3 años en prisión y fue por la misma prueba forense. Incluso los fiscales de este caso y los forenses hicieron comentarios horribles, prejuiciosos de género sobre que ella era tal por cual, ¿no? Miren. Daphne McPherson está en libertad luego de 3 años recluida, acusado por un homicidio por el parto fortuito que tuvo en un Liverpool de San Juan del Río, Querétaro. El juez Alejandro León Guerrero determinó que la fiscalía no pudo acreditar que Daphne sabía que estaba embarazada y el estado médico de la joven en ese momento, y sus dichos eran testimoniales que la estereotipaban. Ay, muy feliz. Voy a poder ver a mi bebé. Que no pierdan la fe. Que al final siempre sale a la luz. Que sí. No investigan, no hacen nada. El 17 de febrero del 2015, cuando Daphne regresaba de comer en la tienda departamental Liverpool donde trabajaba, comenzó a tener dolores abdominales muy fuertes, por lo que llamó por teléfono a la enfermería de la empresa. Sin recibir respuesta, se dirigió al baño y, de acuerdo con su relato, antes de poder sentarse, sintió que algo caía en su cuerpo. Tuvo un parto fortuito sin siquiera saber que estaba embarazada. El bebé murió antes de que llegaran los servicios médicos. La joven estaba acusada de homicidio calificado en contra de su hija recién nacida. Fue sentenciada a 16 años de cárcel. Daphne libre hoy, ya se va a su casa, hoy duerme con su familia, abraza a su hija. Cuando te dijo que estabas absuelta, ¿qué sentiste? Ay, nada más pensé en mi hija. Pensé en mi hija, en mis papás y en mi familia y todo. Ahora, ¿qué sigue en tu proceso, Daphne? Empezar a usar. Para Milenio Televisión, desde Querétaro. Porque tenía una hija y estuvo en prisión 3 años y pues la niña creció con su familia encarcelada. Dice por aquí Marta, y que también se da a partir del sesgo en el acceso a la información como se ha dado en los últimos años desde Palacio Nacional, impartiendo solo una perspectiva más que abrir la comunicación para poder ver todo el contexto como bien lo están refiriendo. Yo creo que el error aquí, o sea, como, híjole, si ya intervinieron en el caso, ¿no? Es claro que esa persona no puede continuar representando y todas las personas funcionarias tienen que, o sea, checarse sus casos, sí, y checar cómo en acercamiento a víctimas han estado tratando, porque esto es, o sea, esto es obstrucción en el acceso a la justicia y esta es la criminalización, es la revictimización y por eso, o sea, son crímenes de Estado. El que tiene que demostrar que ha cumplido con los protocolos de atención a víctimas es el Estado. ¿Cómo lo va a demostrar? Con la impunidad que todavía está en los casos de muchas víctimas, por ejemplo, ¿no? Carpetas que no avanzan, cuando hacen estudios forenses, científicos, termina siendo tú la persona acusada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el personal forense que concluyó esto en este otro caso? Pues no sé, pero llegó otro personal forense o ahí sigue, no sé, que casi 10, son 9 años, ¿no? 9 años después están pues igual, ¿no? También hay que decir que esto es cultural, ¿no? Es la alienación de los profesionistas que llegan a una posición de poder, porque imagínense ustedes, claro, ¿no? Que las personas, si nos colocan en las ciertas condiciones y el contexto te lo permite, o sea, el contexto valida, ¿no? El contexto celebra, el contexto perdona, el contexto no impone normas para las personas, no hay consecuencias, ¿no? Hay corrupción, hay quizá indiferencia, pero
lo problemático es que es el servicio público, pues, ¿no? Son personas que están participando de que se determine la verdad sobre un suceso de violencia que para todos, por eso le dicen representación social a las fiscalías. Lo que pasa es que es muy importante que el Estado aclare cuáles fueron las condiciones alrededor de un hecho de violencia para prevenir que vuelva a suceder. Por eso se habla de la garantía de no repetición. No es que pues ya vayan a instituir estos, ¿no? Y salgan. No repetición es, y si hay más personas como Dafne, y si hay más personas como la adolescente, y si son todas, y si también son los niños y las personas de la tercera edad, ¿no? O son los comerciantes que están denunciando extorsiones, que sus casos no avanzan, pero nosotros los estamos reprimiendo en la vía pública, ¿no? Porque no, se ve muy feo. Entonces, esto es, ¿no? Es como perspectiva histórica, antropológica, enfoque psicosocial, para entender que incluso la narrativa que tiene que prevalecer es el de la centrada en la experiencia de las víctimas. Porque se fijan ustedes, por ejemplo, como una narrativa como la que hizo la imputación del fiscal en contra del adolescente, es una narrativa hasta apolítica, ¿no? O sea, como que él dice, pues nosotros tenemos que, ¿no? Es nuestra obligación. No, tu obligación no es acusar siquiera. No, tu obligación es investigar y lo que has hecho no se llama investigación, por eso te equivocaste y por eso hiciste una acusación incorrecta. Ahora, tu labor, cuando te das cuenta de eso, por eso tuvieron que llegar a decirle, date cuenta, ¿no? El problema es que, pues, no sé qué criterios o qué medidas de no repetición se están sentando a partir de esta experiencia para con el resto de las personas usuarias del servicio público de la Fiscalía, ¿no? Llámese imputados, testigos, víctimas. Dice por aquí Fernanda, ¿considera que es cultural el hecho de que siempre se lee la culpa al menor de seducir al adulto? Se le echa la culpa, porque en el psicoanálisis se encuentra esa postura. Sí, pero también, pues, o sea, es cultural, ¿no? Obviamente hay una explicación desde esta postura psicoanalítica, pero recuerden ustedes también que es el enfoque psicosocial es para visibilizar que además esto está ocurriendo desde una perspectiva de la utilización del poder, ¿no? O sea, aquí como que el psicoanálisis no estudia el poder entre unos y otros, y lo psicosocial sí lo explica, porque además entiende que el poder se está disputando todo el tiempo, ya sea para sostenerlo, ¿no? Retenerlo, engrandecerlo, o para robártelo de alguien, ¿no? Para dividirlo, para negociar, etcétera, para mantener una situación de control y poder por encima de las personas. Por ejemplo, pregúntense ustedes por qué los grupos del crimen organizado publican los videos de las personas que asesinan. Bien, o sea, ¿qué nos diría el psicoanálisis de eso? Pero lo psicosocial, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son esas personas? ¿En dónde crecieron? ¿Cuál es su historia de vida? Todas las que están ahí involucradas, el que está grabando y el que está siendo víctima y el que está matándolo en ese momento. Y no entendemos esas dinámicas incluso entre varios sujetos, ¿no? Pero si integramos el contexto en el que se ven inmersos estos sujetos y cómo hay ciertos roles o mapeo de actores que entre más actores hayan que ostenten pues el poder y puedan convivir entre sí, ¿no? Y no se metan con el poder del otro, todo va a estar en paz. Pero cuando uno se quiere pasar de lanza, ¿no? Con otros y otros pueden empezar a formar alianzas, ahí va a haber una disputa. ¿Cómo se le llama a esa disputa? Vamos a correr a los indígenas artesanos del espacio público con los perros y con los uniformes del Estado. O sea, perros.
Esto es la deshumanización, esto es el racismo. ¿Sí sabían ustedes que en varios contextos de tortura, por ejemplo, de los prisioneros de Abu Ghraib, se utilizaron perros y en Israel se están utilizando perros para violar a las personas? Así se los digo, ¿no? Son prisioneros, son palestinos y les echan perros. Ese nivel de deshumanización es el que hay que poner en esta persona que estoy analizando, que estoy estudiando, es incapaz de ver a otra persona como un otro. Por eso lo deshumaniza, lo explota, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esas personas no tienen o sea, no tienen posibilidad de ser, de habitar una identidad. ¿Quiénes son? ¿Para qué son? ¿No? ¿Para quiénes son? ¿Para ellas mismas? ¿Para su bienestar? ¿No? ¿Para su vida en general? ¿No? Porque hay un momento en el que si estudiamos cómo la cultura percibe como objetos o como menos a ciertas personas, ¿no? Porque ideológicamente venimos trayendo esto, entendemos por qué en Estados Unidos hay tiroteos masivos, por ejemplo, ¿no? Por acá nos dice Xochitl, ¿le hicieron reparación del daño a Dafne? La verdad no lo sé. Dice, ¿qué pasó con el violador de la niña de 14 años de Querétaro? Tampoco lo sé, como que no dijeron eso, que iba a suceder. Yo creo que también está bien que se lo reserven, ¿no? Pero lo que tendría que suceder, la labor del Estado y de la Fiscalía como representación social, es que tienen, o sea, tienen el ADN de un bebé que falleció y que proviene de una chica de 14 años. Esa es la prueba, que el fiscal dice que no hay evidencia. Esa es la prueba, ¿no? Pero, pues vamos a ver cómo actúan. Dice por acá Marta, y que los hay, como la violencia sexual en Tijuana a una menor. Sí, también, exactamente. O sea, por ejemplo, estaba viendo un estudio hoy que revelaba que el 55% de los jóvenes estaban reportando, no me acuerdo en qué región, pero que estaban reportando pues problemas de salud mental en este momento de sus vidas, entrando a la juventud, y que el 55% de ellos estaban afirmando haber vivido abuso familiar, abuso por parte de la comunidad, en la escuela, pero habían vivido abuso, pues, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Pues es que no nos sorprendamos cuando una persona comete un crimen, ¿no? O sea, veamos también la perspectiva intercultural, porque también depende de cómo se cuenta y quién lo está contando. Entonces, ¿qué aporta el análisis de contexto cuando participamos y tenemos que hacer una narrativa sobre lo que está pasando en el caso en concreto? Muchos apuestan, o sea, como hay este discurso de, pues, describir, ¿no? Y está bien siempre y cuando entendamos y hagamos ver la profundidad de eso que estoy describiendo se debe a el racismo sistémico de Querétaro que impera en las organizaciones como tal, en este evento de hace un mes pasó esto, ¿no? Y ahora pasa esto con una niña indígena y así, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a no fragmentar la historia que está vinculada, porque todo está vinculado, ¿no? Históricamente viene de algún lugar. Y cuando volteamos a ver de dónde viene, quién lo cuenta, ¿no? ¿Qué le hace qué a quién? Entonces entendemos y eso se llama perspectiva. Y eso es bien necesario que tengamos los y las científicas, porque eso es necesario para evitar los sesgos. ¿En qué sesgo incurrieron los forenses? Pues de género, ¿no? Cultural, ideológico, científico también, de confirmación, por ejemplo, si llevan toda la vida haciendo eso y dicen, claro, esto es ciencia. Adelante, Maya. Gracias.
Sí, en los casos, por ejemplo, de abuso sexual, y yo soy perito en psicología, y normalmente las peticiones que nos llegan es si tiene, no tiene y si las puede presentar con posterioridad. Ujú, Lo que estoy haciendo actualmente es utilizar la perspectiva psicosocial para salir del médico, del modelo médico, porque muchas de las víctimas, a pesar de haber sido abusadas, existen elementos que les permiten no presentar alteraciones clínicas visibles, ¿no? Porque muchas veces podrían estar minimizando también por el hecho de la resiliencia y los recursos que tienen. ujú, Entonces, lo que estoy haciendo, la doctora Jenny Aparez, una colombiana, les recomiendo mucho que la busquen, es que hablemos del bien jurídico ujú. en lo que tiene que ver con la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Normalmente, cuando hablamos del bien jurídico en la violencia sexual, se habla de la libertad sexual únicamente. Lo que tenemos que agregar en este aspecto, por ejemplo, cuando dicen: "No hay elementos, no hay ADN, no hay", entonces, pero espérame, es que aquí lo que estamos manejando es un niño, niña y adolescente. Primero que nada, agregar el elemento de la integridad sexual. Este elemento es constitutivo con la identidad de la persona que va amarrada con la dignidad humana. Ponemos la libertad sexual, que es ejercer la potestad para poder consentir una relación sexual o un acto sexual. Y el otro es la formación sexual, que tiene que ver con el conocimiento, con la libertad, con el entendimiento, que tiene que ver con la etapa evolutiva. Entonces, si cuando nosotros marcamos todo esto en nuestro peritaje, independientemente del modelo médico, que pueden haber o no pueden haber, pero si lo agregamos, estamos como blindando de alguna manera el contexto de la situación en cuestiones de violencia sexual con niñas, niños y adolescentes. Es cuento. Súper bien, muchas felicidades y sí, claro, es que, pues como bien lo dices, si nos preguntamos ahora desde el enfoque psicosocial, ¿cuáles son los derechos afectados? Entonces, sí podemos responder y vincularlos y explicarlos porque es necesario plantearlos incluso para la reparación del daño, ¿no? ¿Qué tanto vamos a necesitar solicitar o intervenir o planificar en esta situación concreta para restituir todos los derechos que han sido vulnerados y tratar de brindar todo lo que requiera además la persona? Porque ahora es, no nada más regrésalo, ¿no? Como dicen, al estado anterior. No, o sea, no va a haber un estado anterior. Lo que necesitan son apoyos y ajustes, quizá de por vida, para poder seguir estando en la facultad de poner en ejercicio sus derechos. Adelante, y por acá. No, yo nada más quiero, o sea, que lo que nos acaban de decir, o sea, de verdad, o sea, qué bien lo explicaste, qué bien lo dijiste. Me pareció, o sea, o sea, quiero felicitarte, pero sobre todo quiero como reforzar básicamente que no hay nada más que decir lo que acaba de decir la compañera para poder entender el enfoque psicosocial, o sea, lo relevante, la forma en que explica la relación con la dignidad humana y cómo alejarse del modelo médico y utilizar estos referentes que nos dio, de verdad, bueno, ya yo conozco su trabajo, yo le he visto cómo ha ido enfrentándose a un sistema una y otra vez y ahora el verla pues aplicando estas herramientas psicosociales y de verdad, bueno, pues nada más felicitarla, me dio mucho gusto escucharla. De No, acuerdo. yo agradecerte, has sido mi mentor, yo empecé contigo y pues sigo agarrada de ustedes porque cada curso me complementan y créanme que yo creo que todos los colegas que estamos aquí lo sabemos, estamos luchando contra la oscuridad. Sí, sí, Entonces, pues es seguir abonando a todo esto. Ahorita les mando la información de la doctora. sí, muy fregón, muchas gracias, no, al contrario. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecerles a todos y a todas por dedicarse este tiempo para este seminario. Vamos a estarles compartiendo pues el acceso a las diapositivas que traen inmersos particularmente esta presentación en donde vimos los casos. Si usted le da pues todo para adelante, es una presentación interactiva y el resto de las diapositivas traen
recursos de PDF, de manuales, guías, de análisis de contexto, con incluso manual para hacer análisis de contexto con enfoque psicosocial. Se los dejamos en estas presentaciones para que ustedes tengan acceso y puedan profundizar sobre esto, pues esta herramienta, y la puedan utilizar para citarla y para poder complementar sus intervenciones. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, les deseamos un excelente fin de semana y muchísimas gracias a todos por este espacio tan enriquecedor. Por aquí, colega Mamaya, ¿cuál es el nombre de la autora que nos decías? Ay, no te escuchamos. Si no, que nos la pase. Ya Sí, dijo que nos la va a pasar y se las ponemos en los bueno. recursos. se los Ok. mando al WhatsApp y la doctora es Jenny S.E. Aparez Villamarín. Hay unas guías que ella dice, en Colombia ha pasado todo, entonces tenemos guías para todo, y nos las pasó, nos dio el link, se los mando por WhatsApp también para que lo vean, está padrísimo toda la información, habla de muchos temas, y me ha abonado mucho para utilizar la perspectiva psicosocial, aunque no me la estén pidiendo, yo la tengo que poner, y más en casos de tortura que ahorita estoy haciendo, y en niños y niñas y adolescentes hay que hacerlo muy puntual. Claro que sí. Oye, buenísimo, pues vamos a compartirlo también ahí con nuestra comunidad. Muchas gracias, excelente fin de semana. La presentación, Leonardo, se las voy a pasar ahora que les enviemos sus reconocimientos, ¿vale? Por correo. Y pues también lo podemos encontrar en YouTube. Va a estar esta grabación, la vamos a publicar para que quede como vista al público, y si usted se mete a la descripción, ahí va a estar el enlace de la presentación. Bueno, descansen y celebren, disfruten, descansen. Hasta luego. Bonita noche.